Hola, nos da mucho gusto estar nuevamente ahí en sus pantallas. Dios les bendiga a cada uno de ustedes que tienen la oportunidad de estar observando esta manera de alabar a nuestro Señor, esta manera de estudiar la Biblia, esta manera de compartir el Evangelio. Sean todos ustedes bienvenidos. A los que asisten asiduamente a este grupo de estudio, les mandamos un fuerte abrazo, les extrañamos y esperamos el día verles nuevamente con gozo para estrecharles su mano y poder compartir anécdotas y risas como lo hacíamos asiduamente cada viernes. Y también si usted está ahí por primera vez, alguien le invitó, si nunca antes había escuchado algo o presenciado algo como lo que vamos a hacer el día de hoy, le recuerdo, lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios, alabar por medio de cantos y también compartir el evangelio que necesita la humanidad. Y siéntase usted bienvenido. Nos da mucho gusto que usted haya podido invitar a alguien y que también está usted aquí por primera vez. Dice la palabra de Dios en el Salmo número 9: Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Vamos a poner en manos de Dios esta reunión. Padre, te damos gracias, mi Señor, por esta oportunidad de estar reunidos de diferentes maneras, en diferentes lugares, para escuchar tu palabra, para poder cantarte, alabarte a ti, Señor, porque eres bueno, porque eres misericordioso. Permite que nuestro corazón esté receptivo a todo lo que va a suceder el día de hoy, que quites toda distracción, todo nerviosismo, toda angustia que pudiéramos llegar a tener a causa de lo que sucede a nuestro alrededor en estos días. Permítenos, Señor, estar tranquilos y gozosos, Señor, como dice tu palabra, alegres y regocijándonos en ti, mi Señor, cantando a tu nombre, oh Altísimo. Te damos gracias, mi Señor, en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Y bueno, antes de iniciar a alabar a nuestro Señor, quisiera recordarles unas pequeñas instrucciones que ya hemos escuchado, pero no está de más tenerlas presentes porque esto lo hacemos para el Señor. Queremos que haya orden, queremos que haya ese espíritu pues, de alabanza correcto, esa manera de poder estar en este lugar donde tú te encuentres con la seriedad y con toda la reverencia posible en tu vestimenta, en que no haya comida, alimentos allí que te puedan distraer del mensaje del día de hoy. Y también, si tú ya invitaste el día de hoy a alguien, un familiar tuyo, un vecino, pues que respetemos todas las instrucciones que nos han dado a conocer las instituciones de salud para así no cometer algún error y tener siempre un mínimo de 10 personas en su hogar, que haya todas las medidas en este momento, un tapabocas, que haya gel ahí cerca en sus mesas para que puedan sentirse más cómodos y así evitar cualquier problema futuro. Y también que usted traiga su Biblia. El hecho de que algunos pasajes se vayan a mostrar en su pantalla no quiere decir que todos los pasajes vayan a estar allí y que no perdamos la costumbre de poder tener nuestra Biblia en las manos, poder hojearla, poder tener una pluma a la mano para poder hacer alguna anotación y poder subrayar a lo mejor alguna nota que es bonito. A lo mejor usted nunca ha escuchado el poder hacer alguna anotación sobre las páginas de la Biblia. Es un bonito hábito que nos ayuda al estudio y a recordar pasajes que nos fortalecen. Así es que preparémonos. Esto lo hacemos para el Señor y vamos a entonar el primer canto que se llama Poderoso Gigante. Pienso en las promesas que has dejado para
Gracias a Dios que podemos cantarle a nuestro Dios, podemos sentir cada que podemos ver esos párrafos de esos cantos, de esos coros preciosos como el Salmo 100 que acabamos de cantar. Está en la Biblia tal cual como usted lo puede ver ahí, si gusta buscarlo al final y deleitarse, si usted no lo había escuchado, está en la palabra de Dios y como dice, cantad alegres a Jehová. Así es como debemos de estar alrededor de todos los que puedan escucharnos ahorita. Seguramente se les ha de haber sucedido algo en su corazón al escuchar la palabra de Dios cantada. Y bueno, vamos a continuar alabando a nuestro Señor con un canto especial. En sus ojos el sufrir.
Qué bonito, ¿verdad? Es poder deleitarnos con los cantos, alabando. Vimos que era uno de los propósitos de esta noche cuando nos reunimos, el poder cantarle a Dios, alabar su nombre. Y ahora lo vamos a hacer leyendo las Escrituras. Les pido que tome su tiempo para abrir el libro de los Salmos y situarnos en el Salmo número 33. Ahí, si usted es la primera vez que toma una Biblia, los salmos casi se encuentran a la mitad. Pueden abrir su Biblia a la mitad y pueden llegar a él un poquito más rápido, al Salmo número 33, como yo estoy llegando ya aquí. Esperando que todos ya estén en la cita, me voy a permitir dar lectura y les voy a pedir que ustedes me sigan con sus vistas ahí en sus hogares. Dice así la palabra de Dios. Alegraos, oh justos, en Jehová. En los íntegros es hermosa la alabanza. Aclamad a Jehová con arpa, cantadle con salterio y decacordio, cantadle cántico nuevo. Hacedlo bien, tañendo con júbilo, porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósito los abismos. Tema a Jehová toda la tierra. Teman delante de él todos los habitantes del mundo. Porque él dijo, y fue hecho. Él mandó y existió. Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. Desde los cielos miró Jehová, vio a todos los hijos de los hombres. Desde el lugar de su morada miró, sobre todos los moradores de la tierra. Él formó el corazón de todos ellos, atento está a todas sus obras. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo, la grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. He aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Gracias a Dios por su palabra y les voy a pedir que vayamos y leamos juntos el versículo 18 y 19 a una sola voz, que se escuche que estamos leyendo la palabra de Dios. Dice, he aquí, el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Bien, pues ha llegado el momento de estudiar con un poco más de profundidad y la palabra de Dios y poder tener ese alimento espiritual que necesita nuestra alma, nuestro espíritu, para que nosotros nos deleitemos en este momento con la palabra de Dios. Le voy a dar el tiempo al pastor Efraín Ugalde Quillo. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Es una bendición el estar con ustedes en esta noche y el poder llegar a ustedes a través de este medio. Estamos muy agradecidos con los hermanos que hacen posible
las grabaciones de estos videos y esperando siempre que todo sea, hermanos, para su edificación y velando por ustedes, hermanos. Les extrañamos, como ya lo decía mi hermano Julio también en otros videos, que anhelamos ya vernos, saludarnos, darnos un abrazo, que estamos separados de vista, mas no de corazón, pero llegó el momento de estudiar la palabra de Dios, hermanos, y de poder ahondar en ella y deleitarnos con lo que el Señor nos dice a través de ella. Les invito, hermanos, ahí en sus hogares, por favor, a buscar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Lo repito una vez más, Evangelio según San Juan, el cuarto Evangelio, en el capítulo 14, versículos 1 al 6. Y antes de la lectura, hermanos, de este precioso capítulo esperanzador, quisiera recordarles que en la palabra de Dios se nos habla bastante de las pruebas y de las adversidades. Mencionó el Señor Jesucristo en Juan capítulo 16, versículo 33, que en el mundo tendríamos aflicción, pero que confiáramos que Él ha vencido al mundo. Se nos expresó claramente que en este mundo tendríamos aflicciones, pruebas, dificultades y adversidades de todo tipo, pero también el Señor mencionó que no todo sería para siempre. En otras palabras, el Señor mencionó que hay un final dichoso para el hombre y la mujer de paz, una esperanza bienaventurada, un final dichoso para aquellos que tenemos nuestra confianza puesta en Él. Te animo, hermano, que estás ahí en tu hogar y que estamos en esta cuarentena guardaditos en casa, teniendo mucho más tiempo para convivir en familia y mucho más tiempo también para meditar, reflexionar, haciendo una pausa en todas nuestras actividades. Te invito a que reflexiones también en la esperanza bienaventurada en esta noche, en esta tarde, y que nos gocemos leyendo el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 1 al 6. Este pasaje, hermanos, fue dicho por el Señor Jesucristo antes de su partida. Incluso había un ambiente nostálgico, un ambiente triste, un ambiente de desolación, al recordar que el Señor iba a ser arrebatado de sus discípulos. Dice la porción: el Señor, notando el sentir de los discípulos y conociendo todas las cosas, y sabiendo el Señor que iba a ser arrebatado al Padre, al cielo, menciona en Juan capítulo 14, 1 al 6, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Notemos que este es un pasaje, hermanos, esperanzador para todos los cristianos, es decir, todos los que hemos puesto nuestra confianza y nuestra fe en el Señor Jesucristo. Menciona el Señor en el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, sabiendo el Señor que el corazón humano se turba. Y en esta contingencia muchos corazones están turbados, incluyendo el de muchos cristianos. Turbados quizá por la escasez económica, material. Turbados quizá por las malas noticias. Turbados también quizá por el futuro que nos espera, que nos aguarda, según los comentaristas. Turbados también por no ver a los familiares o por no poder ir a visitarles. Turbados por diferentes circunstancias, pero dice el Señor en su palabra, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Hermanos, los momentos difíciles como estos es una oportunidad para confiar absoluta y verdaderamente en nuestro Dios, para echar mano en Él y en su palabra y en sus promesas. Como dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hermanos, el cielo es real. Jesucristo lo mencionó.
Y dice después, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Notemos cómo el Señor Jesucristo menciona la realidad del cielo en este pasaje, pero también menciona la realidad de que el Señor vendrá por nosotros, hermanos. El Señor vendrá otra vez para arrebatar a su iglesia. Y esta promesa es la llamada promesa bienaventurada. Es la esperanza bienaventurada que tenemos todos los cristianos verdaderos en Cristo Jesús. Y dice ahí el pasaje, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Notemos, hermanos, cómo esta promesa es una promesa muy especial, que te animo a recordar en esta noche, en estos momentos, durante todos estos días, la doctrina de la segunda venida de Cristo y su importancia. Es toda una doctrina, hermanos, la venida del Señor Jesucristo a este mundo, la venida de Él para arrebatar y llevar con Él a la iglesia, a su iglesia, a todos los que le tenemos en el corazón. Es una de las doctrinas más mencionada en toda la Escritura. De cada 30 versículos del Nuevo Testamento, uno lo menciona. Eso es sorprendente, hermanos. Eso nos habla de su gran relevancia en toda la palabra de Dios. Podemos decir que es la segunda doctrina que más se menciona en toda la palabra de Dios. La primera es la salvación. Pero también se menciona 1847 veces en toda la Biblia. Te animo a que lo cuentes, hermanos, en esta cuarentena. Creo que podemos leer bastante la palabra de Dios y resaltar esos versículos. Se menciona 1845 veces en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento. También 17 libros del Nuevo Testamento, cartas, hablan de ello. 2 cartas del Nuevo Testamento se ocupan del tema, primera y segunda a los tesalonicenses. Pero también podemos ver que 7 de cada 10 capítulos del Nuevo Testamento hace alguna referencia a ello. Asimismo, por cada vez que se menciona la primera venida de Cristo, se menciona 8 veces la segunda, y en 216 capítulos se hace referencia a ello 318 veces, y se dedican capítulos enteros como Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21. Hermano, alégrate y gózate con la venida del Señor. El Señor viene por nosotros y dice la palabra de Dios que viene pronto. En varias porciones de toda la Biblia se menciona que Él volverá por nosotros, que Él vendrá por su iglesia. Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 1, le invito a que vayamos allá. Isaías, el libro del profeta Isaías, demos un brinco al Antiguo Testamento y leamos el capítulo 64, versículo 1. Dice el profeta Isaías, inspirado por Dios, las siguientes palabras. Notemos lo que dice, doy tiempo para que lo busquen. Dice la palabra de Dios: oh, si rompieses los cielos y descendieras, y a tu presencia se escurriesen los montes, como fuego abrasador de fundiciones, fuego que hace hervir las aguas, para que hicieras notorio tu nombre a tus enemigos y las naciones temblasen a tu presencia. Notemos cómo desde aquel tiempo, 750 años antes del nacimiento de Cristo, hermanos, 7 siglos y medio antes de que Cristo naciera, se estaba profetizando ya su venida por la iglesia, su segunda venida de Cristo, hermanos, por la iglesia. Pero también Tito 2:13 dice la palabra de Dios. Tito 2:13 dice la palabra de Dios. Les doy tiempo para que vayamos allá. Tito 2:13 dice la Biblia. Tito 2:13 dice la palabra de Dios. Tito 2:13 menciona la Biblia, todos juntos, dice la palabra de Dios, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Notemos cómo la palabra de Dios nos habla de esta esperanza bienaventurada. Es una gran bendición que el Señor viene por nosotros, pero también el Señor se va a manifestar, como lo menciona este pasaje, se va a manifestar el Señor, y el Señor viene, hermanos, por nosotros. Y tenemos como cristianos que aguardar esta esperanza bienaventurada, porque es, hermanos, lo que nos queda.
No nos queda otra cosa en estos momentos difíciles más que aguardar esa esperanza, aferrarnos a las promesas de Dios. Hermanos, este es un tiempo también para vivir por fe y dejar que el Señor nos sorprenda al ver sus bendiciones, al ver su provisión y al ver que sus promesas se cumplan, porque las promesas de Dios son para estos tiempos, para tiempos críticos, para tiempos difíciles. Y a través de estos tiempos también nuestra fe va a crecer, nuestra fe se va a perfeccionar y hermanos, no vamos a ser los mismos después de esta contingencia. El Señor quiere pulir nuestra fe. El Señor está tratando con las naciones, pero también está tratando con su pueblo, con la iglesia, con los cristianos, para fortalecernos, para afirmarnos y para probar muchas cosas, nuestra sincera fidelidad a Cristo. Te animo a que aguardes la esperanza bienaventurada y que nada te mueva de esta preciosa promesa. También podemos ver en Apocalipsis 3:11, Apocalipsis 3:11, vamos para allá. El último libro de la palabra de Dios, Apocalipsis, temido por muchos, incluyendo por los cristianos, pero es un libro de esperanza, de ánimo. Apocalipsis 3:11 dice la palabra de Dios. Notemos lo que el Señor Jesucristo menciona en este versículo. Dice la Biblia: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Hermanos, ¿cuándo viene el Señor? ¿Qué dice esta porción? Viene pronto. Y déjame decirte algo alentador y esperanzador. Las profecías están cumplidas. Las señales se están manifestando. El Señor viene pronto. No sabemos cuándo con exactitud, pero el Señor viene pronto. Eso le corresponde a la sola potestad del Padre. El Señor sabe cuándo, pero el Señor está dando oportunidad para que nosotros, dice esta porción, retengamos lo que tenemos y también para que hablemos de Él a nuestros familiares, amigos, conocidos, a gente que no le conoce todavía, para que le conozca. Dice la palabra del Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dice esta porción: para que ninguno tome tu corona. El Señor espera fidelidad de cada uno de nosotros. El Señor puede venir en cualquier momento y tiene que hallarnos fieles, hermanos. Yo te animo ahí en casa, que cuando estamos ahorita guardaditos, cuando estemos todavía en esta cuarentena, aprovechemos para empaparnos más de la palabra de Dios, para orar más, para leer más, para conocer más de Dios, de su palabra, para fortalecernos, que el Señor nos halle fieles. Y por último, Apocalipsis 22:20, Apocalipsis 22:20, estamos poniendo una base preciosa para lo siguiente, en los siguientes minutos que quiero compartir con ustedes. Apocalipsis 22:20 es el último pasaje, el último capítulo de toda la palabra de Dios, el penúltimo versículo. Y vamos a leer el versículo 20 y versículo 21. Dice la palabra de Dios: después de que Juan, el apóstol, en la isla de Patmos recibe la revelación del Apocalipsis, dice lo siguiente: el que da testimonio de estas cosas dice, y son palabras del Señor directamente: ciertamente vengo en breve. Amén, contesta Juan. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así termina y se cierra la revelación de Dios, de su palabra, con este último libro y con esta última palabra también del Nuevo Testamento. Hermanos, nos queda claro a todos nosotros que el Señor viene y que es una promesa bienaventurada, es una promesa que tiene cumplimiento, y como cristianos debemos alentarnos, debemos motivarnos, debemos sacar fuerzas de debilidad y seguir confiando en el Señor ante esta realidad, que el Señor viene por nosotros. Y esas palabras dichas por el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo 3, diciendo: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, resuenan todavía en los cielos. Y deben resonar en nuestro corazón y en nuestra mente. Vamos a estar con el Señor, hermanos. El sufrimiento no va a ser para siempre, la prueba no va a ser eterna. Algún día partiremos de este mundo y estaremos para siempre con el Señor, y algún día la enfermedad va a terminar. Algún día la preocupación va a terminar. Algún día, hermanos, nuestros cuerpos serán transformados. Pero preguntémonos en cada uno de estos pasajes. Quiero meditar con ustedes en los siguientes minutos de manera breve y ágil. Pero ¿a qué viene el Señor? Preguntémonos.
Pero ¿a qué viene el Señor? En todas estas porciones dice y promete el Señor que viene, incluyendo el Antiguo Testamento, pero la pregunta es, ¿a qué viene? Indaguemos en la palabra de Dios, ¿a qué viene el Señor? En primer lugar, te invito, hermano, a que busquemos primero a los Tesalonicenses 1:10, por favor. Primero a los Tesalonicenses 1:10. Situémonos allí. Primero a los Tesalonicenses 1:10. Contestemos a esta pregunta crucial, importante, que va a fortalecer nuestra fe. ¿A qué viene el Señor? Y la misma palabra de Dios nos da la respuesta que viene. Primero a los Tesalonicenses 1:10, dice la palabra de Dios, después de que el apóstol Pablo escribe a los hermanos de Tesalónica, hermanos que habían compartido arduamente de su fe, dice la carta que aún el apóstol Pablo, cuando llegó y compartió, ya no era necesario que compartiera porque los mismos hermanos estaban ya esparciendo el evangelio a toda aquella ciudad. Y dice el versículo 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Permítame repetírselo una vez más, leerlo directamente de la palabra de Dios y contestemos a esta pregunta en este primer punto. ¿A qué viene el Señor? Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Pregunto, hermanos, ¿a qué viene el Señor? ¿A qué viene el Señor? Y también se complementa este pasaje con Apocalipsis 3:10, se los leo, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. ¿A qué viene el Señor, hermanos? Viene a guardarnos de la gran tribulación, llamada en el Nuevo Testamento la hora de prueba. Y no es una hora de 60 minutos, no es una hora marcada por segundos también. Se refiere a una etapa, se refiere a un tiempo de 7 años donde Dios va a tratar con el mundo entero y durante ese trato va a agarrar de manera especial al pueblo hebreo, al pueblo de Israel para tratar con él y con el mundo entero, y es llamada la hora de prueba. Hermano, alégrate y gózate, el Señor viene a guardarnos, a rescatarnos de la gran tribulación. La palabra de Dios es bastante clara. En el libro de Apocalipsis y en otros libros también de la Escritura se nos marca que habrá grandes juicios en forma de copas, de sellos y trompetas que vendrán a la tierra de manera natural, como desastres como nunca hemos visto, de calamidades que no han contemplado nuestros ojos, de persecuciones que nosotros jamás hemos visto. Todo esto sobre los que no hayan reconocido al Señor Jesucristo en sus vidas. Hermanos, lo que está pasando actualmente con el coronavirus, con el COVID-19, es un juego de niños comparado con las grandes catástrofes naturales y todo tipo de trato que Dios va a tener con la humanidad. La Segunda Guerra Mundial, la persecución de Adolfo Hitler sobre el pueblo hebreo, sobre el pueblo de Israel, es juego de niños comparado con lo que va a venir, con la persecución que va a haber. Pero nosotros, hermanos, seremos rescatados. El Señor viene a llevarnos antes de que todo esto pase, de que todo esto suceda. El Señor viene a librarnos y a guardarnos de esta gran tribulación. El Señor viene a llevarnos antes de que todo esto suceda. Nos viene a guardar de esta hora de prueba, pero mientras estemos aquí en la tierra debemos evangelizar. Debemos pregonar, como dice la Escritura, el año de la buena voluntad del Señor, porque la oportunidad ahorita para aceptar a Jesucristo como Salvador personal es para todos, y debemos advertir del juicio venidero sobre el mundo entero a todas las personas, y que va a venir sobre todos los que rechacen creer en Jesucristo como Salvador personal, hermanos, porque la palabra de Dios tiene cumplimiento. Y nosotros somos llamados y debemos ser llamados pregoneros de justicia, como lo fue Noé en su tiempo. Y embajadores se nos llama en 2 Corintios capítulo 5. Embajadores, representantes del Señor aquí en la tierra, que ruegan en el nombre de Cristo a las personas que se reconcilien con Dios.
Y eso es lo que debemos hacer, en eso debemos invertir nuestra vida en este tiempo, porque el tiempo es corto. El Señor, hermanos, aún no ha venido porque está esperando que más gente se arrepienta. No ha venido también porque el Señor está tratando con nosotros para que despertemos ante esta necesidad de evangelizar, de compartir, y aprovechemos todos estos medios tecnológicos, hermanos, para hablar del Señor, para hablar de su palabra. Dice 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermanos, Cristo viene y viene pronto y no retarda su promesa. Algunos dicen es que ya pasaron siglos, pasaron ya cientos de años. ¿Y dónde está la promesa de su advenimiento? Y por eso debemos recordarles que no retarda su promesa, que para el Señor 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Y el Señor va a regresar pronto por nosotros. El Señor viene a librarnos de la gran tribulación, de la hora de la prueba. Pregúntate, hermano, en este primer punto, ¿qué estamos haciendo? ¿A cuánta gente le hemos compartido el Evangelio? ¿Nuestra familia ya conoce del Señor? ¿Nuestros conocidos ya saben de Cristo, de que solamente en Él hay salvación? Ojalá compartamos estos mensajes, estos videos con mucha más gente. Número 2, viene a librarnos del pecado. Lo repito, viene a librarnos del pecado. Les invito a buscar Filipenses 3, 20 al 21. Filipenses 3, 20 al 21, les doy tiempo, hermanos. Filipenses 3, 20 al 21, mire lo que dice la palabra de Dios. El Señor viene a librarnos del pecado, hermanos. Una de las cosas con las cuales batallaremos toda nuestra vida, nuestro peregrinar aquí en la tierra antes de que el Señor venga, es con la tentación, con los malos hábitos, con la tendencia natural al error, al pecado. Y claro, eso no es justificación para cometer pecado, para vivir en pecado, pero el Señor viene a librarnos del pecado. Mire lo que dice Filipenses 3, 20 al 21, dice la palabra de Dios: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Notemos cómo el Señor, hermanos, transformará nuestros cuerpos, es decir, el Señor quitará el germen del pecado de este cuerpo mortal. Porque recordemos, como dice 1 Corintios, que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, porque en la sangre está el pecado. En nosotros está el pecado, en esta naturaleza pecaminosa que heredamos de Adán. Y por eso el Señor tiene que transformar nuestros cuerpos para que el pecado ya no esté en nosotros. Por eso dice también 1 Corintios 15, 51 al 53, 1 Corintios 15, 51 al 53, se lo leo, dice la palabra de Dios: he aquí os digo un misterio. El apóstol Pablo está hablando del gran tema de la resurrección de entre los muertos, y ya también abordó el tema de la resurrección de Cristo. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, moriremos, se refiere a eso, pero todos seremos transformados. Está hablando del misterio de la transformación de nuestro cuerpo, y lo está explicando para que no sea un misterio ya para nosotros. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, es decir, hermanos, en una milésima de segundos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Y diremos: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tenemos esta gran esperanza, hermanos. El Señor viene a librarnos del pecado. Hermanos, se los digo de todo corazón y sinceramente y con la palabra de Dios, algún día la lucha contra el pecado terminará. Algún día la lucha con nuestras debilidades, que el Señor sabe y conoce, quedarán atrás. Algún día la tendencia a pecar humana
se exterminará. Algún día las fuentes de toda tentación se acabarán. Nuestra debilidad ya no existirá porque nuestros cuerpos milagrosamente por el poder de Dios serán completamente transformados a la gloria del Señor. Serán como el cuerpo del Señor. Hermanos, bendito sea Dios por ese glorioso día que anhelamos y que gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Pero mientras estemos aquí en este mundo debemos santificarnos a propósito cada día más, creyendo más la palabra de Dios, leyéndola, memorizándola, recitándola en momentos de debilidad, de tentación y también permaneciendo juntos como creyentes verdaderos en Cristo Jesús para mantenernos firmes. Necesitamos permanecer cerca los unos de los otros. Debemos confiar que no estamos solos. Debemos creer que el Espíritu Santo está en nosotros y que Él es capaz de ayudarnos en nuestras debilidades más profundas y que en el Señor, hermanos, podemos enfrentar y vencer toda cruel tentación porque nuestro Señor mismo fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Como dice Hebreos 4:15, mire, le invito a recordar lo que dice Hebreos capítulo 4, versículo 15, acerca del Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios, Hebreos 4:15, desde el versículo 14, para tomar un poco de contexto, se los leo, dice la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, nuestro cristianismo. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y el Señor es poderoso, hermanos, para socorrer a los que son tentados. Así que todos somos tentados y seremos tentados en este mundo. Si algo vamos a enfrentar durante toda esta vida que tenemos, que el Señor sabe cuántos días viviremos, son pruebas y tentaciones. Podemos decir con toda confianza que el Señor viene a librarnos de la influencia, hermanos, del pecado y del poder del pecado. Y número 3, avancemos. El Señor viene a rescatarnos también de las pruebas. El Señor viene a rescatarnos de las pruebas. Le invito a que vayamos a Romanos 8, por favor, Romanos capítulo 8. Es un capítulo, hermanos, de gran bendición en momento de prueba. Si usted está enfrentando una prueba difícil durante esta contingencia de salud, de escasez, o alguna prueba con algún ser querido, con su cónyuge, con sus hijos, le animo a memorizar todo Romanos capítulo 8 y de manera particular dice el versículo 18, le invito a que lo lean, dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, de este tiempo que estamos viviendo, no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Notemos lo que dice la palabra de Dios: pues tengo por cierto, eso es certeza absoluta, hermanos, porque Dios lo dice y punto. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, habla de las aflicciones que todos enfrentamos, no son comparables, no se comparan con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Viene el Señor a rescatarnos de las pruebas de la vida cotidiana que todos enfrentamos. Pero también gócese conmigo al leer Apocalipsis 21, 1 al 5, Apocalipsis 21, 1 al 5. Mire lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis 21, 1 al 5, la revelación que recibió Juan el apóstol en la isla de Patmos, estando allí por causa del testimonio de la palabra del Señor, donde murió. Dice la Biblia, dice él, estando en las peores circunstancias y en esa prueba terrible que vino por causa de la persecución por la palabra de Dios, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y dice el versículo 4, léalo conmigo: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Notemos cómo el Señor viene a rescatarnos, a librarnos de las pruebas. Hermanos, un propósito de las pruebas, y cada vez me convenzo más de ello cuando estamos siendo probados, sobre todo en esta situación del COVID-19, donde hay pruebas de todo tipo, pruebas de salud, pruebas económicas, pruebas familiares y pruebas aún emocionales también, por tanto tiempo que estamos guardados. Incluso se anticipa también una serie de problemas en el aspecto emocional y psicológico por estar tanto tiempo ahí confinados en casa. Pero dice la palabra de Dios, hermanos, que no serán para siempre. El Señor, hermanos, nos anima a anhelar la venida del Señor, la gloria venidera, donde ya no habrá más llanto, ni más muerte, ni clamor, ni dolor, y a recordar, hermanos, que en el cielo ya no habrá más sufrimiento, ya no habrá más escasez, ya no habrá enfermedad, no habrá muerte. Todo será un gozo inefable y glorioso. Todo será dicha y tranquilidad, porque estaremos con el Señor. Le veremos tal y como Él es. Nos consolará, nos dará reposo y alegría en su presencia. Recordemos que ante esta realidad, aquí en la tierra debemos, mientras tanto, enfrentar las pruebas con la ayuda y el poder de Dios, con su palabra, con sus promesas, con sus recursos, recordando que las pruebas no serán para siempre. Te animo, hermano, a no bajar la guardia, aún en las pruebas. Posiblemente te sientas muy atribulado, muy cargado, muy necesitado, pero te animo a que te mantengas firme, esperando en el Señor, recordando que el Señor viene, que no tardará, que no nos dejará, y que Él sabe lo que podemos resistir y aguantar, y que todas nuestras pruebas y tentaciones pasan por el tamiz del Padre, quiere decir por su autorización. Debemos recordar que Él ya venció al mundo. Debemos estar confiados en su palabra y en sus promesas. El Señor viene a rescatarnos de las pruebas que nosotros estamos enfrentando. Gózate y alégrate. Y por último, hermanos, en penúltimo lugar, el Señor viene a recompensar nuestra fidelidad. En penúltimo lugar, el Señor viene a recompensar nuestra fidelidad. Apocalipsis 3:11, que ya leímos, solamente quiero recordárselos, dice el Señor: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Lo que el Señor pide de sus siervos es la fidelidad. La fidelidad, hermanos, es algo muy importante en el servicio de Dios, para Dios, y Él promete recompensar nuestra fidelidad con galardones o coronas. Se nos habla en la palabra de Dios de 5 coronas. 5 coronas. Una para los pastores y 4 para todos los cristianos. 5 coronas. Una es exclusiva para los pastores, que pastoren bien, pero se nos habla, por ejemplo, de la corona de vida para los que resisten las tentaciones y las pruebas. Lo repito, la corona de vida para los que resisten las tentaciones y las pruebas, como dice Santiago 1:12, bienaventurado el varón que soporta, que resiste la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Pero también se nos habla de la corona de justicia para los que aman su venida, la corona de justicia para los que aman su venida. El apóstol Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, cuando se despide del joven Timoteo, del joven pastor Timoteo, le dice que el Señor tiene preparado para él la corona de justicia, y no solamente para él, dice el apóstol Pablo, sino para todos los que aman su venida. Esa es la corona de justicia, hermanos. Pero también se nos habla de la corona de gozo para los ganadores de almas, como dice Filipenses 4:1, hablando el apóstol Pablo y recordando a los hermanos de la iglesia de Filipos cómo él había compartido la palabra de Dios, habían convertido al Señor a través de su testimonio, de la palabra de Dios, por boca del apóstol San Pablo, y les llama el apóstol Pablo a los hermanos: gozo y corona mía. La corona de gozo. Número 4, la corona incorruptible
para los que se disciplinan en la fe, en la vida cristiana, diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 9, versículos 25 y versículo 27, dice la palabra de Dios: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y dice el apóstol Pablo: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y número 5, para los pastores la corona incorruptible de gloria, o la corona de gloria para los pastores que pastoren bien. Y el apóstol Pedro, ahí en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2, de manera especial, menciona esta corona y dice lo siguiente: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, estoy en el versículo 1, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El Señor viene, hermanos, a recompensar la fidelidad de sus hijos y de sus siervos. Tenemos que mantenernos firmes, sirviendo y siguiendo al Señor. Y por último, ¿a qué viene el Señor? Viene a llevarnos al cielo. Viene a llevarnos al cielo. Vamos de nuevo a la porción donde iniciamos, Juan capítulo 14, versículos 1 al 3, ahí vamos a terminar. Juan capítulo 14, versículos 1 al 3. Recordemos la porción con la cual iniciamos leyendo y con esa también vamos a terminar. Dice la palabra de Dios: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Notemos cómo el Señor viene, pero para llevarnos con Él al cielo. Hermano, alégrate y gózate al recordar que el cielo es real. El cielo no es una fábula, el cielo no es un cuento, no es una invención de algunos líderes religiosos. El cielo es real y está descrito en la palabra de Dios como un lugar muy hermoso, hermanos, que no es capaz de describirse con palabras, con nuestro lenguaje o vocabulario. Por eso el apóstol Pablo mencionó del cielo en 1 Corintios 2:9, diciendo que son cosas que ojo no vio, que oído no oyó, que ni han subido en corazones de hombres. Estas son las cosas que Dios ha preparado a todos los que le aman. El cielo, hermanos, es un lugar indescriptible. Es un lugar maravilloso. El cielo es un lugar muy especial y hermoso, sencillamente porque la presencia del Dios Todopoderoso estará allí, en todo su esplendor, en toda su gloria. Nosotros, su iglesia, seremos su pueblo y Él será nuestro Dios. También porque en ese lugar ya no habrá necesidad de sol, ni de luna, ni de luz eléctrica, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Asimismo, hermanos, porque ya no habrá más muerte, como ya lo leímos, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y no habrá templo, no habrá necesidad de ello, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Las calles, se nos describen, serán de oro puro, transparentes, diáfanas como el cristal, y habrá moradas, habrá mansiones, habitaciones para todos sus hijos. Bendito sea Dios, hermanos, por esta promesa. El Señor viene a llevarnos al cielo, hermanos. El cielo es real y el Señor viene pronto. Y viene, hermanos, para que estemos con Él en su presencia. Viene para que estemos con Él allá en las alturas, en el cielo. Y no nos queda otra cosa, teniendo esta promesa bienaventurada, hermanos, como conclusión. Al estudiar estos pasajes, al estudiar estas 5 razones de a qué viene el Señor,
o por qué viene, para qué viene. No tenemos nada más que decir que lo que dijo el gran apóstol San Juan al recibir la revelación del Apocalipsis después de escuchar la promesa del Señor diciendo, ciertamente vengo en breve. Tenemos que unir nuestra voz a la del apóstol Juan y decir, amén, sí, ven Señor Jesús. Hermanos, el Señor viene. Alegrémonos, gocémonos. Tenemos como cristianos una pronta salvación. Tenemos como cristianos una salvación verdadera. Tenemos como cristianos, hermanos, una redención absoluta. El Señor viene a rescatarnos. El Señor viene a llevarnos a su presencia. Que el Señor les bendiga grandemente y les animo a animarnos los unos a los otros, a alentarnos los unos a los otros y a exhortarnos los unos a los otros con estas palabras. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos. Permítame orar por ustedes y ponerles en las manos de Dios. Te doy gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra y gracias sobre todo porque en tu palabra nos has dejado una promesa bienaventurada. Nos has dejado, Señor, la descripción de tu venida y sabemos que será pronto, que no sabemos con exactitud el día ni la hora. Sabemos que ni aun los ángeles lo saben, sino solamente tú, Señor, está en tu sola potestad. Te rogamos, Señor, que tú obres en todos nosotros para mantener firme, para mantener viva esta promesa y seguir siendo fieles a ti, seguir velando por nuestra vida espiritual, para seguir adelante, Señor, en nuestra vida cristiana a pesar de esta pandemia, a pesar de tantas malas noticias, a gozarnos en tu palabra, echar mano de ti, echar mano de tu presencia en nuestras vidas y de tantas promesas y de esta que nos has dejado en tu palabra. Bendice a mis hermanos del grupo de estudio de tu iglesia. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dejo el tiempo a... Gracias a Dios, ¿verdad? Qué aliento tan hermoso el poder estudiar su palabra y así encontrar consuelo. Hemos estado siendo bombardeados de diferentes maneras, en donde cualquier medio de comunicación tiene la oportunidad de darnos a conocer todas las cosas tristes que suceden y que continúan, ¿verdad?, con otros temas difíciles de nuestro país. Antes de esta pandemia, pues sufríamos de otros tipos de dolores y continúan, pero qué bonito es saber las promesas y podemos darnos cuenta que todavía no es el fin, que estamos cerca, sí, y le invito a que estudie todos los pasajes nuevamente que el día de hoy hemos estado estudiando, que los medite, que los tenga y los guarde en su corazón. Vamos a tener el tiempo de continuar alabando a nuestro Señor con otro precioso canto que se llama De Gloria en Gloria. Gloria en
espíritu y reflejar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor, y reflejar al mundo tu amor. Bien. Y por último y no menos importante, porque también es parte de alabar a nuestro Señor, voy a permitirme leerles un pasaje en el libro Primera de Crónicas, Crónicas de los Reyes, en el capítulo 29, versículo 6, 8 y 9, dice: Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de decenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente, y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita. Y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová, voluntariamente, nuevamente, y lo repite varias veces, ¿verdad? Voluntariamente. Y es una manera de poder alabar a nuestro Señor y poder así que la obra continúe a pesar de las cosas que vengan encima. Y ahora en sus pantallas estarán ciertas instrucciones donde nos muestra en dónde y cómo puede usted hacer llegar su depósito, su ofrenda, o también visitarnos aquí en la dirección del grupo de estudio de viernes de 7 a 9 de la noche. Siempre hay una guardia aquí para recibirle, y también, si fuera el caso, poder tener consejería o poder programar con anticipación alguna plática, una situación difícil que usted esté padeciendo. Con mucho gusto estamos para atenderles, pero la ofrenda que Dios ha puesto en su corazón de manera voluntaria, usted puede hacerla llegar, como lo muestra la diapositiva, por medio de esos depósitos ahí, o viniendo aquí y depositarlo en un pequeño ofrendero que tenemos. Y también tenemos breves anuncios sobre esas posibles necesidades que usted tenga. Como lo mencioné, puede hacérnoslas saber a alguno de los líderes de nuestro grupo de estudio, y con gusto estamos para servirle, poder citarnos y poder platicar, poder orar, compartir sus peticiones de oración. Nos dará mucho gusto saberlas y poderlas agregar a nuestra lista personal de oración. Y también que vamos a continuar con la capacitación que hemos tenido en pausas, ¿verdad? No deseables, pero sí necesarias para el cuidado de todos nosotros. Hemos decidido ahora continuar con las capacitaciones del Proyecto Antioquía por medio de Internet. Entonces, espérelas, ahí ya se tiene una cierta información en el chat del grupo de estudio. Le comento si tiene alguna duda. Igual ahí están las instrucciones con quién puede comunicarse, o también con el pastor Efraín Ugalde o con un servidor que usted sienta más cómodo que nosotros le podamos explicar. Con mucho gusto, nos daría gusto que ustedes pudieran continuar con su capacitación personal y no dejar de estudiar su Biblia, que eso sea un anhelo, una manera de esforzarnos de día y de noche, meditar en la palabra de Dios. Es necesario. No nos esperemos al día de la semana donde se está transmitiendo este mensaje, sino que de día y de noche busquemos la palabra de Dios y su consejo, que Él tiene siempre algo importante para ti y para mí, para cada día. Vayamos y busquemos esa porción diaria en la intimidad de nuestros hogares. Que Dios les bendiga.